Antes se estilaba investigar para obtener información. Con el uso de la IA se suprime la investigación para especializarnos en darle instrucciones a la IA. No. Es una herramienta para la investigación. Voy a poner un caso. Pues la estoy usando. Yo uso inteligencia artificial como todo el mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que se informó de un objeto volador no identificado que no fuera un disco, que no tuviera forma de disco? Encontrar eso en la hemeroteca a mí me puede tomar años. Si la IA lo tiene en su entrenamiento, lo va a sacar. Me lo saca. Ahora puedo ir a investigarlo. Tengo el nombre de la persona que hizo el primer informe. Y lo cotejo. Porque la inteligencia artificial miente, engaña y alucina. Y si no sabes que la inteligencia, los chatbots sobre todo, alucinan mucho, te vas a llevar unas sorpresas horrorosas. Me da el hilo para sacar madeja. Otra que hice hoy todavía. ¿Cuál fue la primera fotografía de un platillo volante? La que tomó fulano de tal. Con ese fulano de tal pude ir a buscar el periódico en el que se publicó 3 días después del avistamiento de Kenneth Arnold, un guardia costero que tomó una foto que él aseguraba que era un platillo volador. Podría haber sido lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una herramienta que digiere una enorme cantidad de datos y si le sabes preguntar, va a seleccionar de esos datos y te los va a dar. No le creas, pero puede ayudarte. ¿Sí? Te pongo otro ejemplo. Yo traduzco manuales técnicos. Estoy traduciendo en este momento un manual de un aparato médico, cuya interfaz humano-máquina dice en un momento dado una frase que puede traducirse en español de 2 o 3 maneras. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se dice en español esta frase según el uso que le da la empresa fulana de tal? Y pongo a la empresa. Y entonces no va a buscar en todos sus manuales técnicos, sino solo en las páginas web. No va a buscar, va a acudir a la base de datos que ya tiene, porque ya fue entrenada. Va a buscar los manuales, los artículos de periódico especializado, etcétera, etcétera, que se refieren a esa empresa. Y me dice, en esa empresa se usa así, o en esa empresa no se usa, pero en el ramo de esos aparatos médicos se usa así. Entonces eso me da un pie para tener una aproximación terminológica mucho más eficaz para mi cliente. No me traduce el texto. Y cada vez que quieres que la inteligencia artificial te traduzca el texto, te vas a morir de la risa. Counter es contador y Counter es mostrador. Y en este software, restaurar mostradores me lo ha puesto 100 veces la máquina. Obviamente no le hago caso. Obviamente restaurar contadores. Es una herramienta nada más como un diccionario. Nada peor que un diccionario. Nada peor que el glosario que te da el cliente. Nada especial. Pero con la claridad de que no es inteligente, no tiene inteligencia, no es consciente absolutamente de nada. Ya salió la mentira de que Dawkins dijo que era consciente Claude. No, yo leí el artículo de Dawkins. Dawkins no dice que Claude sea consciente. Plantea algunas preguntas interesantes, no muy científicas, o sea, no muy abordables científicamente, pero uno plantea unas reflexiones importantes. Dawkins, pero jamás dijo que Claude fuera consciente. Tiene muy claro que está trabajando con una inteligencia, con un modelo de lenguaje amplio que no es consciente, pero que está diseñado para parecerlo.